Tenemos una agenda que vamos a ir revisando desde cómo es que comienzan a gestarse los proyectos en las organizaciones, cómo se van estructurando. Vamos a también a revisar cómo es que influyen, de acuerdo, el tema del contexto, el entorno, en especial en este sentido, situaciones de crisis como las que estamos atravesando actualmente y qué impacto podrían tener en los proyectos, de qué manera nosotros podemos hacer frente a ello, de qué manera nosotros podemos viabilizar proyectos garantizando de que finalmente pues generen de acuerdo los beneficios o agreguen el valor esperado para la organización, ¿no?, que la está desarrollando. Bien, vamos a iniciar con una pequeña reflexión, ¿no? No podemos dirigir el viento, pero podemos orientar nuestras velas, ¿no? Es un adagio, antiguo adagio chino, el cual nos da a entender que muchas veces podemos tener situaciones adversas o no podemos controlar, de acuerdo a situaciones externas, pero definitivamente podemos nosotros tomar decisiones que nos permitan realinear nuestro rumbo, de acuerdo, y pues tener un viaje exitoso, ¿no? Hablando un poco simil con, de acuerdo a lo que sería las organizaciones. Entonces, siempre las organizaciones tienen pues una planificación que les permite realizar de acuerdo a su misión, para lo cual ellos existen o lo que brindan a la sociedad. Pero para sostenerse en el tiempo es necesario que permanentemente vayan desarrollando y consolidando sus competencias, que les permita pues brindar sus productos y servicios de una manera competitiva en el mercado. Nosotros vamos a hacer, disculpen que puntualice ahora, una explanación de todo el tema, más o menos 40 o 45 minutos, y después vamos a tener 15 minutos para preguntas, ¿de acuerdo? Entonces, por si ahí de repente tengan algunas dudas conforme vamos avanzando en el tema. Bien, entonces les comentaba que las organizaciones definitivamente van a tener que desarrollar de acuerdo a sus actividades en torno a una planificación. De alguna manera, formal o informal, las empresas tienen que pensar en el mañana, tienen que proyectarse hacia el futuro. Normalmente hacia finales del año en curso, el último trimestre por lo general, las organizaciones empiezan a desarrollar lo que se conoce como la planificación estratégica, partiendo de una situación actual donde ellos están desarrollando sus actividades, prestando un servicio o brindando productos a la sociedad, se proyectan hacia el futuro, ¿no? Un sueño deseado que esperan ellos pues alcanzar, que les permita sostenerse en el tiempo, ¿no? Entonces las organizaciones lo que van a buscar definitivamente es sostenerse en el tiempo. No hay organizaciones que se crean y que esperen pues perdurar únicamente unos meses o unos años. Normalmente las empresas van a buscar perdurar en el tiempo, pero para esto necesitan proyectarse y tener claro, ¿no?, establecer claro ese norte hacia dónde se van a trasladar. Para esto entonces desarrollan su planificación estratégica, donde van desarrollando diferentes caminos, ¿no? Como ustedes pueden visualizar, diferentes rutas por las cuales van a llegar a concretar su visión en lo que ellos esperan convertirse en un futuro. Normalmente la visión está pues desarrollada en una temporalidad de 2 a 3 años, dependiendo esto también de la industria, ¿no? Porque si usted de repente una industria tecnológica, de repente software o innovación, probablemente este periodo sea menor, ¿no? De acuerdo, tiene que estar revisando su visión cada 6 meses o cada año, ¿no? Dependiendo entonces del sector industrial. Pero para lograr entonces esta situación futura, va a tener que determinar estos lineamientos, estas estrategias, a lo largo de las cuales va a establecer diferentes estadios que van a ser marcados por objetivos, ¿de acuerdo? De corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Todos estos objetivos van a tener o van a requerir que se ejecuten cambios, ¿no? Vamos a necesitar iniciativas que accionen las estrategias. Las estrategias entonces van a tener resultado, van a tener eco en la organización cuando se aterricen a su realidad. Entonces, el trabajo acá es llevar las estrategias a la acción, ¿no? Para esto se delinean los objetivos y van a tener lineamientos estratégicos. Por lo general, estos se van a alcanzar mediante proyectos. Si nosotros queremos trasladarnos, ¿no?, de una situación actual hacia el futuro, definitivamente necesitamos cambios. Y en los cambios están inmersos entonces proyectos. Todos estos proyectos, ¿no?, que caen de la planificación estratégica, estas iniciativas de cambio, tienen que evaluarse y tienen que analizarse. ¿Todas se pueden realizar? Bueno,
Sabemos que las organizaciones también tienen recursos limitados, entonces tienen que priorizar. Tiene que ser una priorización de de sus inversiones o de sus proyectos, de los cambios que necesitan realizar y en base a ello van a tener que plantearse ya un portafolio que esté aprobado en la organización y que se va a realizar, se va a ejecutar mediante proyectos, ¿no? Como podemos ver en la lámina entonces, toda la parte de planificación estratégica nos va a permitir a nosotros tener un portafolio de proyectos. Al nivel de portafolio se tiene que evaluar, como decíamos, las prioridades que tiene la organización. Así tenga todo el dinero para invertir, no es una buena idea, ¿no? También necesita, pues, de repente tener otro tipo de inversiones, no únicamente en el negocio, de repente otras unidades productivas, o también las operaciones, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente las empresas van a realizar entonces una priorización de un portafolio que después se va a agrupar en programas y finalmente estos programas se van a desplegar mediante proyectos, ¿no? Los proyectos finalmente van a concretar o van a permitir alcanzar, ¿de acuerdo?, estos objetivos corto, mediano y largo plazo. Va a permitir que la organización cambie, genere nuevas capacidades y pueda trasladarse desde la situación actual hasta esa situación futura, ¿no? A lo largo a lo largo de este camino, entonces, van a tener que estar ejecutándose trabajos. Vamos a tener que hacer un esfuerzo temporal que nos permite generar un producto, servicio o resultado, que es una de las definiciones que nos da uno de los estándares en dirección de proyectos, como es el PMBOK. ¿De acuerdo? Entonces tenemos recursos, ¿de acuerdo? Que están trabajando de una manera coordinada, articulada, para pues generar, ¿de acuerdo? Estos productos, servicios o resultados que se han establecido mediante esta planificación estratégica. Entonces, los proyectos son los medios que nos permiten convertir la estrategia, ¿de acuerdo?, en una realidad, ¿no? Como decía John Doerr hace mucho tiempo, tener ideas no es muy complicado. Convertirlas en acciones, concretarlas, suele serlo, ¿no? Y esto definitivamente que lo es. Por eso es que se tienen muchos estudios y muchas estadísticas que llevan o determinan que gran parte de estos proyectos pues no terminan, digamos, exitosamente. Entonces, una pregunta sería, ¿y por qué? ¿De acuerdo? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué fracasan los proyectos? ¿No? Entonces, a pesar de que ya tenemos muchísimos años desarrollando proyectos en diferentes industrias, ¿no? En todas las industrias ya tenemos años desarrollando proyectos, siempre pues tenemos desviaciones o tenemos circunstancias que ocasionan que los proyectos se desplacen en tiempo, se excedan los presupuestos o terminen entregando un producto o un servicio que no satisfaga de acuerdo a los interesados, lo cual pues va a imposibilitar alcanzar su estrategia, ¿de acuerdo? Va a imposibilitar que la empresa desarrolle nuevas competencias, genere nuevas capacidades y agregue el tan ansiado valor para sus clientes. Si nosotros partimos de acuerdo de cómo se originan los proyectos, vamos a ver que hay un conjunto de stakeholders o interesados que son los que tienen ideas o tienen una necesidad específica que termina articulándose mediante planes, ¿no? Que permiten pues determinar objetivos, articular recursos, ¿no? Trasladarlo mediante actividades que nos permitan generar productos que pueden ser pues tangibles o intangibles. Pero como vemos en la presentación, algo que está inherente a los proyectos como a otras muchas actividades del hombre son los riesgos, ¿no? Los riesgos entonces generados por la incertidumbre, porque por lo general no tenemos certeza exacta de lo que puede pasar mañana, en un mes, en un año. Entonces, la presencia de la incertidumbre es lo que genera los riesgos, ¿no? Y lo que va a originar que se presenten diversas desviaciones a lo que nosotros podamos haber planificado. Un plan finalmente es suponer algo que se va a concretar en el futuro. Y vamos a ver que estos planes también van a tener algunas desviaciones o tienen algunas características o particularidades que nos llevan finalmente a que no siempre se cumplan, ¿no? Como siempre se dice en proyectos, una cosa es en papel y otra cosa es en el campo, ¿no? Entonces siempre va a haber estas diferencias. ¿Y esto por qué se ocasiona? ¿O por qué se produce? ¿Por qué se genera? Como vemos acá, en la primera parte nos dice que es imposible pues tener esa predicción perfecta.
Nosotros podemos hacer una estimación de costos de todos los recursos que necesitamos, pero de pronto, ¿de acuerdo? Esos precios pueden tener una determinada volatilidad, ¿de acuerdo? Pueden tener alguna variación. Más en los tiempos que ahora estamos, ¿no? Estas circunstancias donde las cosas, pues, se están moviendo de una manera muchas veces impredecible y están generando, pues, algunos eventos o algunas circunstancias que mueven, ¿de acuerdo?, los costos, los precios o la disponibilidad de productos o servicios, ¿de acuerdo? Entonces, no solamente el fabricarlo, el producirlo, sino el trasladarlo, la disponibilidad está siendo, pues, afectada. Entonces, poder nosotros con bastante certeza o digamos con bastante seguridad hacer una estimación de costos es algo, pues, ¿no?, menos probable que en circunstancias normales. Estas épocas de COVID que nos está tocando vivir en medio de mucha volatilidad, de acuerdo, en medio de muchos cambios, de muchos agentes externos que terminan, pues, moviendo, de acuerdo, estos elementos que a nosotros nos permiten determinar, por ejemplo, un presupuesto, como nuestros recursos, ¿no?, como la disponibilidad de productos, como la disponibilidad de proveedores, como la salud de nuestros trabajadores, ¿no? Entonces, origina definitivamente, pues, que esta capacidad de predecir se vuelva mucho más complicado, ¿no? No es tan sencillo, ¿no? Si ahora nosotros pensamos, además, en que muchos de los proyectos que, por ejemplo, tenían esa facilidad de hacer estimaciones en base a algunos herramientas como la estimación paramétrica, ¿no? Ya no de repente esto es tan viable, ¿no? Una cosa era hacer una estimación paramétrica en función a metros cuadrados o metros cúbicos de repente para una construcción en tiempos normales. Actualmente, pues, con la disminución de la capacidad productiva por el tema del distanciamiento, entre otras cosas, entonces este tema de las situaciones paramétricas no van a ser tan exactas o no van a ser tan vigentes o están tan vigentes y tienen que ajustarse. De la misma manera, de acuerdo, las economías de escala también nos permitían, pues, que tengamos una reducción de precios por volumen de producción. Si ahora nosotros vamos a estar produciendo a un menor ritmo, a una menor cantidad, lógicamente que también nuestros costos van a tener que, o se van a empezar a crecer, ¿no? Entonces vamos a tener costos indirectos de repente que van a repercutir con un mayor índice en los costos directos. Entonces todo esto está originando, ¿no?, esta suerte de incremento de variabilidad, ¿no?, en las estimaciones, no solamente en costos, sino también en tiempo, ¿no? Ahora, cuando nosotros analizamos riesgos, también hay que ver que no solamente es el hecho de la incertidumbre la que nos puede estar afectando y puede estar finalmente teniendo un impacto, pues, en nuestros costos o en nuestros cronogramas. Además, tenemos que ver los eventos de riesgo, ¿no? Entonces, actualmente con el tema de la pandemia, pues estos eventos de riesgo pueden tener un impacto significativo y también tiene que ser evaluado. Entonces, si por ahí nosotros empezamos a tener todos estos elementos en consideración, vamos a ver, pues, que el tema de la predicción perfecta es mucho más ambiguo en estos tiempos. Otro punto importante es cuando se presentan algunos errores por una deficiente o una mala formulación y evaluación de los proyectos, ¿no? Entonces, este sí es un punto que no está tan anidado al entorno, al contexto, sino a que muchas veces las personas cometen errores, los equipos a veces cometen algunos errores o no tienen todo el conocimiento necesario para poder plasmar un buen plan o hacer una buena planificación de un proyecto. Es necesario entonces que cuando nosotros abordemos un proyecto tengamos algún marco metodológico, algún marco de trabajo que me permita a mí, pues, encaminarme en base a algo que ya ha sido reconocido como buenas prácticas. Salvo, pues, que estemos hablando de proyectos de innovación o proyectos que requieran un ciclo iterativo, un ciclo incremental, es decir, proyectos ágiles, en los cuales tal vez las buenas prácticas no aplican, sino ya empezamos a hablar, pues, de proyectos en los cuales el control va a ser más que todo por el tema de prueba de hipótesis, o entramos a estos proyectos ágiles donde el empirismo, ¿no?, es lo que comienza a gobernar. Ya no es un proyecto controlado de acuerdo por un plan, sino es un proyecto que va a ir adecuándose, va a ir adaptándose en función al conocimiento que nosotros vayamos adquiriendo conforme lo vamos realizando, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de proyectos, lógicamente que no tenemos conocimiento claro, ¿no?,
de lo que viene más adelante, y por lo general de repente no vamos a poder aplicar buenas prácticas estándares, sino que hay que aplicar algunas herramientas de gestión ágil de proyectos. Pero lo que estamos viendo en este segundo estadio son algunos procedimientos erróneos, ¿de acuerdo? Donde nosotros estamos hablando de un proyecto que puede ser complicado, pero que con buenas prácticas podríamos llevarlo hacia adelante, ¿no? Entonces, podrían generarse algunos errores al momento de no estar aplicando estas buenas prácticas. Entonces, para este tipo de proyectos es importante, es necesario que se tenga en consideración de acuerdo a la aplicación, ¿no?, de lo que serían buenas prácticas. Después tenemos pues otro punto acá que vemos nosotros en una gestión deficiente en la dirección de proyectos, ¿no? Existen diferentes marcos de trabajo, existen estándares para gestión de proyectos, en los cuales pues nosotros podemos encontrar las pautas que nos pueden ayudar a dirigir un proyecto. No es que te garanticen, de acuerdo, el éxito, pero definitivamente te van a ayudar a incrementar las probabilidades de terminar un proyecto pues de manera exitosa. Finalmente, entregando lo que se te ha solicitado dentro del presupuesto y dentro del cronograma que se había planteado. ¿Cómo entonces nosotros podríamos pensar en maximizar el valor de nuestros proyectos? Nosotros estamos conversando acá algunos elementos que tienen que ver, si bien es cierto, con la etapa anterior a la ejecución del proyecto, la etapa de viabilidad, ¿de acuerdo? Pero también hay algunos elementos que vemos que es en la parte ya de la gestión o de la ejecución del proyecto. Entonces, si nosotros queremos maximizar definitivamente que al momento de ejecutar un proyecto deberíamos estar aplicando pues marcos de trabajo o estándares de acuerdo reconocidos que nos permitan, ¿no?, de alguna manera pues incrementar, como ya mencionamos, las probabilidades de éxito de nuestro proyecto. Pero al momento de nosotros estar planteando o respondiendo a o planteando la pregunta de que si es que se puede o no se debe ejecutar determinado proyecto, deberíamos nosotros tener también un marco metodológico que nos permita pues dar una respuesta lo más coherente posible, considerando diferentes circunstancias. Como estamos viendo acá, hay un tema de riesgos, tanto por la incertidumbre como por los eventos de riesgo que se pueden producir. Entonces, todas estas circunstancias tienen que estar evaluadas, ¿de acuerdo? Entonces, debemos definitivamente nosotros desarrollar un estudio de viabilidad de los proyectos. Existen diferentes tipos de viabilidad. Los más comunes son los que tenemos acá, ¿no? Tenemos una viabilidad técnica de un proyecto en el cual nosotros vamos a ver si existen pues los métodos de trabajo, las herramientas, ¿no?, que nos permitan finalmente ejecutar o desarrollar el proyecto que se está planteando. Si las normas legales, ¿no?, de acuerdo al ambiente regulatorio, el entorno regulatorio me permite ejecutar determinado proyecto. De repente estoy tratando de hacer una construcción en una zona donde no está permitido ese tipo de edificaciones, ¿no? Entonces se tiene que evaluar la parte de normatividad. Los temas políticos también se tienen que evaluar si es que el entorno político favorece de acuerdo a este tipo de inversiones y va a permitir pues que nuestro proyecto sea viable, ¿no?, de acuerdo que se ejecute, que se concluya, genere una capacidad, empiece a producir sus bienes o servicios y tenga, de acuerdo, ese valor para lo cual se está desarrollando. Otro punto importante cuando estamos hablando de viabilidad es el tema ambiental, ¿no? Algo bastante importante en estos tiempos, en donde cada vez se ven más proyectos que tienen problemas o conflictos justamente por la gestión ambiental o el manejo del entorno. Entonces es sumamente importante también tener esta consideración. También hay que ver si es que nosotros podemos evaluar, de acuerdo a nivel de gestión, si es que contamos con los recursos, la metodología, ¿no?, las herramientas que nos permitan desarrollar el proyecto. Finalmente, bueno, no es la única, no son las únicas, sino son las más comunes mencionábamos, tenemos la evaluación financiera. ¿De acuerdo? Desde un punto de valor del dinero, ver si es que realmente va a ser rentable y va a generar beneficios para la organización que le está ejecutando. Sobre este último punto es lo que nosotros vamos a profundizar un poco más el día de hoy. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros queremos desarrollar un estudio de viabilidad de proyectos y nosotros buscamos pues maximizar ese valor y en especial en estos tiempos como los que estamos viendo ahora, donde existe pues mucha volatilidad, mucha incertidumbre, de acuerdo, las cosas podrían ser un poco ambiguas, no tenemos pues un panorama muy estable, entonces es necesario que nosotros tengamos o prestemos mayor atención de acuerdo a estos elementos.
Vamos a ver nosotros que tenemos diversas fases, diversas etapas en también este proceso de viabilidad de proyectos. Tenemos una etapa de idea, ¿no? Donde puede ser pues una conversación que tienen dos amigos, ¿no? Algunos compañeros de trabajo, y surge alguna idea, ¿no? Desarrollar un proyecto, ¿no? Puede ser en una sesión de planificación estratégica también, donde empiezan a generarse, ¿no? Todas estas ideas, todas estas iniciativas de cambio. Entonces, a nivel de la idea, nosotros podríamos decir, bueno, sí, es una buena idea, es un buen proyecto, vamos a ejecutarlo. Pero pocas veces se toman las decisiones de esta manera, salvo pues que sea una idea realmente revolucionaria y y que existan muchísimos indicios de que va a ser exitosa, ¿no? Entonces, por lo general, de idea todavía no pasa a la ejecución, sino que va a una etapa de perfil, ¿de acuerdo? Donde se empieza a hacer algún uso de algunos números un poco gruesos, podríamos hablar, por ejemplo, de estimaciones análogas, ¿no? Algunos comparativos de esta magnitud, que nos permitan a nosotros tener, digamos, un número que me represente, pues, cuánto me estaría costando y cuántos beneficios yo podría tener en un horizonte de algunos años o algunos meses, dependiendo de la duración del proyecto y también de su generación de beneficios. Entonces, el nivel de perfil ya me permite tener información un poco más clara, ¿no? Que me va a ayudar de acuerdo a tomar esta decisión. Acá lo que nosotros podemos puntualizar es que a nivel de perfil nosotros ya podríamos estar en condiciones de decidir si es que es un proyecto que tiene buena pinta, podría llegar de acuerdo a darnos los resultados, o de repente pues ya nos convencemos de que el proyecto no es viable, que no va a ser posible desarrollarlo y no va a generar los beneficios esperados. Después nosotros vemos que tenemos una etapa o una fase de prefactibilidad. Cuando nosotros llegamos a esta etapa es porque hemos determinado de que es un proyecto pues, que tiene bastantes probabilidades de generar valor para la organización, ¿no? Y acá nosotros ya empezamos a trabajar con algunas técnicas o métodos de estimación secundarios, ¿no? Con información secundaria. Se dice, podría ser, por ejemplo, algunas fórmulas paramétricas, ¿no? Información histórica de proyectos pasados. Es un esfuerzo un poquito más fino que el de perfil, ¿no? Que podría ser por benchmarking, estimaciones análogas, decíamos comparativas, un poquito más gruesas. Pero en la prefactibilidad nosotros ya estamos de acuerdo trabajando con, por ejemplo, de repente planos ya con mayor detalle, ¿no? Pero todavía nosotros no tenemos un análisis detallado de todo lo que se necesita desarrollar. Finalmente vemos nosotros una etapa de factibilidad. Para llegar a esta etapa de factibilidad, por lo general, ya se tomó la decisión de realizar el proyecto, ¿no? Entonces la empresa dijo, vamos a ejecutar este proyecto. Cada una de estas etapas, como nosotros vemos, le está dando mayor información, de acuerdo a quienes toman las decisiones. Y hay que entender, de acuerdo, que este perfil, de acuerdo, o un expediente a nivel de perfil, no va a ser lo mismo, pues, que un expediente a nivel de factibilidad, que el grado de certeza va a ser mucho mayor en el de factibilidad, pero lógicamente también que nos requiere mucho más esfuerzo, mucho más tiempo para realizarlo. El tema acá es que muchas veces en las organizaciones no se da ese tiempo, ¿no? Entonces termina el tema de la planificación estratégica y de pronto, ¿no? Ya nos piden o nos exigen que nosotros presentemos números y demos tiempos y demos pues valores de utilidades, ¿no? Ya nos piden un plan de gestión de beneficios. Esto por lo general pues en estas etapas preliminares o iniciales no va a ser posible porque no contamos con toda esa información. Y si es que estamos dando este tipo de estimados, probablemente pues la desviación sea bastante grande. Y lógicamente que los riesgos son mayores porque tenemos mayor incertidumbre, ¿no? Conforme nosotros vamos haciendo más fina la planificación, definitivamente que vamos a reducir esa incertidumbre y va a ser mucho más factible, mucho más fácil que podamos nosotros dar esa respuesta de si es viable o no, ¿de acuerdo? Un proyecto. Entonces, nosotros vamos a tener que tener una manera estructurada de desarrollar todo este trabajo, que finalmente nos permita, pues, dar con mayor seguridad, ¿de acuerdo?, estas estimaciones. Como vemos acá, tal vez nos podría llevar, pues, a un cuestionamiento bastante válido, ¿no? Si es que es necesario tener mayor certeza para poder dar yo una definición de si es que es viable o no un proyecto, si me conviene realizarlo o no. ¿Por qué no lo hacemos a nivel de factibilidad? No hacemos pues esta viabilidad a nivel de factibilidad.
porque nos va a costar más, porque necesitamos tener ya de repente todo un pool de especialistas trabajando, tener planos terminados, y las estimaciones, ¿no? Ya no van a ser con información secundaria, sino va a ser con información primaria. Entonces, por eso es que tampoco es recomendable pues, que todos los proyectos se desarrollen a este nivel, de acuerdo, de detalle. Entonces, muchas veces la decisión se puede tomar, como decía, a nivel de idea, a nivel de perfil, de prefactibilidad o de factibilidad. Lo normal es que nosotros trabajemos a nivel de perfil, ¿no? Y acá va a depender muchísimo de la experiencia, del criterio, del bagaje profesional, de las personas que nos están acompañando y de que lógicamente estemos utilizando un marco metodológico bastante estructurado, coherente, que me permita finalmente tener números que me transmitan esa certeza, ¿no? Esa seguridad de que las cosas se están pues desarrollando de una manera correcta, para que la decisión que nosotros tomemos tenga pues ese respaldo. No siempre entonces vamos a llegar nosotros a tomar una decisión a un nivel de factibilidad, como mencionaba, porque a este nivel ya la decisión ha sido tomada. Normalmente a nivel de perfil o de prefactibilidad es donde se toman las decisiones, ¿no? Lo de factibilidad es cuando prácticamente la decisión de realizar el proyecto ya ha sido dada y lo que necesitamos es ya tener los datos mucho más finos. Lógicamente que cuando nosotros ya vamos a pasar a la ejecución, recuerden, una cosa es en papel, otra cosa es en el campo, las cosas también van a tener que reevaluarse. Pero un punto importante acá es resaltar el hecho de que es necesario, de acuerdo, hacer una planificación que comience a reducir, de acuerdo, a la incertidumbre. Como ven ustedes, cuanto mayor incertidumbre nosotros tengamos, esto implica que mayor riesgo tenemos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, podemos hacer unas estimaciones que me digan que mi proyecto va a costar 20 millones. Pero si nosotros de repente hacemos una simulación por Monte Carlo, por ejemplo, podríamos encontrar que sí, efectivamente yo podría terminar mi proyecto en 20 millones, pero con un 47% de probabilidad, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esto necesariamente, pues, me debe llevar a cuestionarme realmente con qué grado de certeza, ¿de acuerdo? Yo estoy desarrollando mis estimaciones. Lógicamente que si nosotros estamos hablando de riesgos, es sumamente importante que nosotros, dependiendo de la magnitud del proyecto, hagamos un modelamiento de nuestro proyecto que nos permita, de acuerdo, tener una certeza de que los números que estamos dando probablemente estén a un 80, bueno, si la empresa pues es bastante adversa al riesgo, probablemente a un 90 o 95%. Ya no serán los 20 millones, probablemente 22 o 23 millones. Y en este punto es donde ya nosotros tenemos que evaluar, de acuerdo, si es que es viable o no. Porque cuando nosotros vemos la viabilidad, vamos a hablar de un proyecto que tiene que generar un beneficio, tiene que generar, de acuerdo, un retorno de la inversión, de acuerdo, vamos a tener que construir un flujo de fondos, de acuerdo, futuros, de egresos y de ingresos, que finalmente pues me permita asegurar que yo voy a generar un beneficio para la organización. ¿De acuerdo? Entonces, es necesario entonces que nosotros tengamos estas consideraciones porque podríamos estar dando una respuesta tal vez, pero siendo demasiado arriesgados. O peor aún, no estar considerando el tema de incertidumbre, no estar contemplando los riesgos. Y cuando hablamos nosotros del tema de riesgos, hay que ver también que se tienen que evaluar no solamente los riesgos negativos, ¿no? Aquellos que se representan pues un impacto negativo en nuestro proyecto, sino también los riesgos positivos, que son considerados oportunidades, ¿no? ¿De acuerdo? Realmente en todas las normas de gestión de riesgos, por ejemplo, la ISO 31001 nos habla de acuerdo de que los riesgos positivos son oportunidades que podrían tener un beneficio. De repente puedes contar con un proveedor que tenga los productos de mejor calidad o un equipo o una maquinaria que me permita pues reducir de acuerdo a los tiempos de producción. Entonces, estas situaciones también se tienen que evaluar. Entonces, tengo que estar indagando si es que hay algunos riesgos positivos. Los riesgos negativos son amenazas, ¿no? Me van a afectar, me pueden pues implicar mayores costos, retrasos en los trabajos. Entonces, todo esto tiene que considerarse, tiene que evaluarse. Entonces, este factor o este elemento que es la incertidumbre va a estar pues merodeando en nuestros proyectos y cuanto mejor hagamos nuestra planificación, definitivamente que vamos a tener mayor garantía de que finalmente nuestro proyecto va a tener un resultado exitoso y va a generar realmente ese impacto positivo en la organización. Entonces, la forma de maximizar nosotros
el valor de nuestros proyectos, es justamente tener todos estos elementos en consideración, de manera que nosotros podamos tomar buenas decisiones en base, de acuerdo a una buena información que se construya con datos bien elaborados. Porque finalmente lo que vamos a hacer nosotros en este tema de viabilidad financiera es obtener datos, ¿de acuerdo? Que me permitan finalmente generar información. Los datos analizados, evaluados, ¿no? Procesados, van a generar información que me va a permitir finalmente a mí desarrollar este flujo de fondos que estábamos conversando. Si yo tengo un flujo de fondos de ingresos o egresos, yo ya puedo plantearlo, de acuerdo, mediante la evaluación, mediante el desarrollo de algunos criterios de sensibilidad, ver si es que mi proyecto, pues, me va a dar un valor, ¿no? Esperado, neto, positivo, y saber cuánto de beneficio yo podría estar obteniendo o cuál sería, de acuerdo, mi retorno de inversión. Entonces, todos estos elementos nosotros tenemos que contemplarlos al momento de estar desarrollando o planificando, ¿no? La estrategia de la organización. Lógicamente que la organización, mencionamos ya, que lo que busca es desarrollar, pues, y mejorar sus ventajas competitivas, ¿de acuerdo? Que le permita sostenerse en el tiempo. Y en situaciones de crisis, como le estamos comentando, tenemos diferentes elementos que complican aún más, pues, estos análisis, estas evaluaciones, y se hace mucho más necesario, no digo que antes no lo haya sido, ¿de acuerdo? Desarrollar, pues, un análisis, un estudio de viabilidad de proyectos, pero ahora definitivamente que sería mucho más arriesgado, ¿de acuerdo? Tratar de decidir o tomar una decisión de realizar una inversión sin estar evaluando, ¿no? Estos elementos. Como mencionamos acá, tanto los riesgos que van a decaer por el tema de incertidumbre, como aquellos que pueden ser, pues, ocasionados por eventos de riesgo, por ejemplo, un accidente o de repente el contagio de algunos miembros de nuestro equipo, ¿no? Que podría tener un impacto bastante significativo, ¿no? En nuestro proyecto. Todos estos elementos se analizan y se evalúan, ¿de acuerdo? En esta etapa de viabilidad de proyectos, donde nosotros tenemos los datos, generamos de repente diferentes escenarios y evaluamos en qué condiciones es más rentable, es más favorable, ¿de acuerdo?, desarrollar un proyecto. Entonces, acá nosotros tenemos una herramienta que nos podría estar ayudando a tomar esa decisión en qué proyectos invertir, ¿no? Recordamos un poco la primera lámina, ¿no? Donde nosotros tenemos diferentes, ¿no? Diversas iniciativas de cambio que se gestan en esta etapa de planificación estratégica, de las cuales pues nosotros podríamos tener todo un abanico, ¿no? De opciones. Y decíamos que la organización así tenga los recursos suficientes para ejecutar todos estos proyectos, por lo general no lo va a realizar, no es una buena idea. Tiene que priorizar, tiene que determinar definitivamente qué proyectos le generan mayor rentabilidad, ¿no? Y para esto nosotros tenemos que tener justamente este flujo de fondos que me permita a mí desarrollar la evaluación, ¿no? Y acá nosotros vemos de manera resumida cómo es que nosotros podíamos, ¿no? Abordar o desarrollar, pues, un estudio de viabilidad financiera para un proyecto. Tenemos dos etapas claramente marcadas: una etapa de formulación, donde vamos a ver los datos, vamos a procesar estos datos con la finalidad de ¿qué? De obtener y crear información que me permita ¿qué? Tomar decisiones. Trasladado esto a un flujo de fondos, ¿no? Donde voy a tener por periodos, ¿de acuerdo?, mis ingresos y mis egresos. Esto mediante, por lo general, dos indicadores bastante conocidos en el tema de la gestión financiera, tanto la tasa interna de retorno como el valor actual neto, nos va a permitir, pues, determinar en qué proyectos invertir. Lógicamente que la organización tiene que primar, ¿no?, los proyectos en los cuales los riesgos al menos estén, pues, en un entorno controlado, se puedan gestionar y que además me genere un mayor beneficio. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería lo que teníamos, o sería todo lo que tenía para presentarles el día de hoy. Y ahora, por favor, si tienen algunas consultas de lo que nosotros hemos venido revisando, ¿no? Me lo pueden plantear. Si desean, pueden abrir el micrófono, no sé si es que está habilitado ya, ¿de acuerdo? O si desean, pueden hacerlo por medio del chat. Bien.
Alexandra, me parece que querías participar. Como les comento, si desean pueden hacer la consulta por el chat o pueden pues abrir los micrófonos y hacer sus preguntas, ¿de acuerdo? De los temas que hemos revisado. O de repente alguna cuestión, alguna pregunta relacionada a lo que venimos desarrollando. Pues estuvo todo claro. Hola, buenas noches. ¿Me Sí, escucha? ¿qué tal, Alexandra? Muy buenas noches. Te escuchamos ¿Qué, perfecto. qué tal? ¿Cómo está, estimado? Un gusto saludarlo. Desde Chile, haciéndome presente, una tremenda clase bastante importante. Eh, yo solo quería, más que acotar, no me quedó claro cuál es el punto de quiebre entre la prefactibilidad y antes de la toma de decisiones, teniendo en claro que los costos en cada fase o etapa son distintos porque son equipos de trabajo formados y todo esto va a requerir un gasto, una inversión bastante mayor. A medida que va pasando etapa, se requiere mayor inversión de estudio de negocio para poder llegar a la toma de decisiones. Mi pregunta es, ¿dónde está el punto de quiebre aquí? ¿En qué momento la toma de decisiones se dice, ok, va? Definitivamente que esta es una pregunta un poquito compleja, digamos, por la amplitud que pueden tener o el entorno que podría rodear a cada organización. Para que nosotros podamos, de acuerdo, tomar una decisión de ir o no ir a un proyecto, va a depender mucho también, por un lado, de la cultura de la organización, pero por otro lado también va a depender mucho, digamos, de la experiencia o de la expertise que tenga el equipo. Hay muchos equipos que tienen de repente bastante experiencia y han desarrollado muchísimos proyectos y en una etapa de prefactibilidad, trabajando con datos secundarios, ellos ya podrían tener, digamos, una aproximación de un más o menos 15%, 10% tal vez en los costos que están proyectando, en los números que están proyectando, ¿no? Y tal vez una empresa que no tenga mucha experiencia debería ir un pasito más allá. ¿De acuerdo? Si las personas con las que estamos trabajando no tienen mucho expertise, no tienen mucho bagaje en este sentido, sería mucho más recomendable que hagan un análisis mucho más fino, ¿no? Va a depender definitivamente de muchas circunstancias. Otro tema importante acá también que podríamos aprovechar y mencionar es qué tanto apetito al riesgo tienen, qué tan tolerantes son al riesgo. Hay empresas pues que se arriesgan, ¿no? Ven que hay algo que tiene buena pinta, ¿no? Tiene buenos indicios y directamente desde una etapa de repente de perfil ya están pues simplemente dando el go a su proyecto. En realidad va a depender muchísimo del equipo que esté trabajando y también, de acuerdo, de las personas que son las que toman las decisiones. Pero definitivamente que contando con mayor información vamos a tener un poco más de tranquilidad, ¿no? Si lo queremos ver de esa manera. Entonces van a tener que ser circunstancias. Si yo soy una empresa que he desarrollado, por ejemplo, proyectos, he hecho construcciones de hospitales de X tipo, ¿no? Ya tengo 10, 15 de estos proyectos, definitivamente que mi expertise me permite a mí trabajar a un nivel de prefactibilidad, ¿no? Entonces, a este nivel yo ya podría estar, pues, dando el go de repente a un proyecto, pero si soy una empresa todavía que tengo uno o dos proyectos, o de repente es mi primer proyecto, definitivamente que necesitaría, de acuerdo, tener mayor información, procesar de repente todos mis datos a nivel de factibilidad, ¿no? Va a depender muchísimo entonces de esto. Lógicamente también que esto tiene que ver mucho con el tema de la cultura, ¿no? Porque hay muchas organizaciones que a partir de la idea, únicamente con un perfil, están yendo con el Go y ponen los números pues a la volada, ¿no? ¿De acuerdo? Y ponen de repente algunas estimaciones por orden de magnitud de más o menos 50%, que es bastante en realidad, ¿no? Va a depender mucho de estas circunstancias, Alexander. Disculpa que te diga que depende, pero es la realidad. En una organización que ya tiene madurez en dirección de proyectos, ya tiene expertise, de repente pues estemos hablando, ¿no? De la viabilización a nivel de perfil o de prefactibilidad. Una empresa que necesita, ¿no? De repente tener mayor seguridad porque no tiene mucha experiencia, ¿no? Podría ir un poco más allá, pero lógicamente que está la opción también de contratar una empresa experta, ¿no? Una empresa especialista para que le haga, ¿no? Este análisis, ¿no? También es otra alternativa. Ok. A ver, Miguel Ángel nos consulta por el chat, dice, solo con una buena planificación se puede maximizar el valor de los proyectos de inversión en esta época de crisis.
definitivamente, Miguel, que hay muchas circunstancias, ¿no? Si nosotros ya anteriormente veníamos hablando de que nos encontrábamos, pues, rodeados por estos ambientes volátiles, inciertos, complejos, ambiguos, ¿no? Con el tema de la pandemia, definitivamente que las cosas se nos han puesto mucho más graves. Va a depender definitivamente de cómo las organizaciones se estén reorganizando, ¿no? Hay organizaciones de repente que ya están operando y las cosas las están paliando de alguna manera, digamos, que les permita todavía sostenerse, pero definitivamente que la planificación tiene que estar, o se tiene que hacer mucho énfasis, ¿no? Actualmente, más de lo que anteriormente se decía que sin un plan, pues era demasiado arriesgado ir hacia adelante, y ahora creo que sin un plan es prácticamente imposible comenzar a movernos, ¿no? Entonces, salvo, ¿no?, que nosotros estemos en un ambiente donde por más plan que tengamos, ¿no?, vamos a tener siempre la necesidad de utilizar esas iteraciones para ir dando un paso y viendo qué es lo que sucede, regresar y tomar la siguiente decisión. En este caso, pues, este es el caso de algunos proyectos de innovación o de tecnología, probablemente, pero en un ambiente, por ejemplo, de construcción, de manufactura, probablemente, pues, esto no se va a dar. Entonces, lo que necesitamos definitivamente es trabajar en nuestro plan, ¿no? ¿De acuerdo? Y el plan tiene que estar no solamente desarrollado, como les comento, al momento de la ejecución, sino que yo tengo que planificar antes ¿de acuerdo? En esta etapa de viabilidad. Bien. ¿Qué tal, Noé? Muy buenas noches. Definitivamente que cuando nosotros estamos trabajando en estas etapas de planificación estratégica, es donde se están gestando todas estas iniciativas de cambio, ¿no? ¿De acuerdo? Y se evalúa. La planificación estratégica, me parece que una de las definiciones más cortas y más bonitas que tiene es cómo es que una organización responde a su entorno, ¿de acuerdo? En función a sus competencias internas. Es decir, la estrategia toma el entorno, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que tengo alrededor? ¿Y qué tengo yo como organización? Y en función de eso evalúo cómo es que yo voy a proyectarme hacia adelante, ¿no? Y definitivamente que ese ir hacia adelante te conlleva a realizar acciones, ¿no? Estas acciones son pues inversiones, son cambios que se van a dar y definitivamente que por lo general siempre decaen pues en proyectos. ¿De acuerdo? ¿No? Siempre que nosotros tenemos estas revisiones o el desarrollo de esta planificación estratégica, vamos a estar realizando proyectos. Hay diversas metodologías que actualmente se están combinando, no solamente para la articulación de planes estratégicos, ¿no? Entonces, un poco ahí de repente temas de innovación, temas de agilidad están calando bastante fuerte actualmente y llevan también a que las organizaciones vayan adaptándose mejor a estos nuevos entornos, ¿no? Vayamos a ver que el tema de agilidad justamente conlleva bajo el concepto de que no se trata de velocidad, sino se trata de capacidad de adaptación. Es decir, no se trata de hacer las cosas más rápido, sino se trata de ir adaptándose. Y yo creo que actualmente las empresas, todas las organizaciones están pasando pues, por este proceso de adaptación, ¿no? Y la planificación estratégica es el corazón. Como les comento, de una manera formal o informal, todas las organizaciones tienen que realizarlo. Bien. ¿Alguna otra consulta? Si no les queda claro la explicación, por favor me la vuelven a plantear, ¿de acuerdo? ¿Ok? Si no hay más preguntas, entonces, para ir cerrando lo que veníamos conversando acá, es necesario entonces que todas las organizaciones se planteen, ¿no?, de manera anual y hagan revisiones, como lo comenta también acá Noé, su estrategia, ¿de acuerdo? La manera cómo va a competir, cómo va a desarrollar y sostener y mantener sus ventajas competitivas. Partimos de ahí de que hay una necesidad de planificar y va a tener que considerar entonces temas externos e internos. Actualmente estamos en una situación bastante cambiante, bastante compleja, bastante incierta, hay mucha ambigüedad, ¿de acuerdo? Hay mucha volatilidad, ¿no? Entonces es mucho más palpable esto y es necesario definitivamente que nosotros podamos desarrollar planes, ¿no?, a todo nivel y más cuando nosotros vamos a hacer inversiones. Tomar esa decisión, ¿de acuerdo? Existen diversas formas
para formular proyectos definitivamente, pero las más coherentes, digamos, nos llevan siempre a la necesidad de tener esta evaluación de acuerdo de viabilidad, considerando diferentes circunstancias y en especial la presencia de la incertidumbre, que actualmente se ha hecho más evidente, ¿no? O sea, anteriormente las empresas no analizaban los riesgos, porque vayamos a ser honestos, ¿cuántas organizaciones hacen el análisis de gestión de riesgos para iniciar o para desarrollar sus proyectos? No todas, ¿de acuerdo? Pero actualmente esto es innegable, tienen que realizarlo. Bien, entonces tienen que hacer esta evaluación que les permita realmente tener la certeza de que si están yendo o no por buen camino. Bien, muchísimas gracias a todos por su participación. Janet, por favor, no sé, me parece que vas a tener... Sí, bueno, Te cedo la profesor palabra. William, muchísimas Okay, gracias muchas por su gracias a tiempo. todos y que tengan un bonito fin de semana. Okay. No, gracias a usted, agradecerle realmente por la excelente ponencia y por su tiempo que nos dedica el día de hoy. También, bueno, comunicarles a los chicos que estén siempre atentos a las actividades del Instituto para la Calidad. Recuerden que continuaremos ofreciendo nuestro masterclass y indicarles, bueno, queríamos mostrarles esta lámina, que es el nivel jerárquico por experiencia en el caso de proyectos, como pueden ver ahí. Tenemos esta programación también de nuestros eventos posteriores, como el PMO, estamos ya a inicio de portafolio, gestión de programas, ¿no? La gerencia de proyectos y gestión ágil, ¿no? Que tenemos ahora en programación para fin de año, y también el curso de gestión financiera para proyectos. Si alguno de ustedes está interesado, por favor, se pone en contacto con mi persona, ahí les dejo mis teléfonos, nuestros correos, ¿no? Estamos iniciando ya el 22 de septiembre. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy, que tengan muy buena noche.